seguimos con el renglón de inversiones e instrumentos financieros derivados, que es un poco más largo y complejito. En este caso, ¿qué tenemos? Entonces, igual, ustedes ven que en este renglón 37 me dice que incluya todos los saldos o los valores patrimoniales de todos los instrumentos financieros que tenga de deuda o de patrimonio, todas las inversiones de negocios conjuntos, que tengan inversiones en sociedades controladas, asociadas, que tengan influencia significativa. Entonces, los invito a cuando estén haciendo, preparando, revisando la declaración de renta, lean el instructivo. Para nosotros, pues acá lo vamos a dejar de consulta, como ya se lo dijimos, para que sea una herramienta en el momento en que estén revisando o elaborando la declaración tributaria. ¿Qué debo tener en cuenta acá? De acuerdo a lo que hemos visto y a los que nos estaba explicando Andrea, desde el punto de vista contable, el marco normativo contable, de acuerdo con el artículo 21, raya 1 del estatuto, es la norma contable. Entonces, en el tema de instrumentos financieros, por los efectos que tiene en la depuración de la renta líquida, vamos a ver de forma muy general algunos tips que deben tener en cuenta para de estos instrumentos financieros que les puede afectar la declaración tributaria o la depuración. Entonces, ¿qué me dice la norma que es un instrumento financiero? Dice que es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero para una empresa y un pasivo o un instrumento de patrimonio para otra. ¿Sí? Lo que me dice que es un instrumento financiero. O sea, lo que para uno es cuenta activo financiero, para la otra va a ser pasivo financiero. Ejemplos, ¿cuáles tenemos? Las cuentas por cobrar, los préstamos activos, las inversiones en CDTs, títulos, bonos, carteras colectivas, títulos de inversión, TES, inversiones en acciones negociables, inversiones en sociedades subsidiarias, asociadas, acuerdos de negocios conjunto, y también dentro de esta misma NIT incluyo los préstamos por pasivos y cuentas por pagar. ¿Qué tengo en cuenta primero desde el enfoque de la administración de liquidez en este tipo de instrumentos? Esto tiene un tratamiento especial, por eso la necesidad de remitirnos a la norma contable. Entonces, en el tema de estos instrumentos financieros, cuando el enfoque es la administración de liquidez, ¿qué me dice? Me dice que tiene que ver con el modelo de negocios, como la entidad gestiona y administra sus activos financieros. ¿Esto qué es? ¿En qué quiere invertir sus excedentes de liquidez? Si quiere invertirlos en un CDT, en una cartera colectiva, en un bono, en un CDT o de pronto en unas acciones que coticen en bolsa. Entonces, esto tiene que ver con ese modelo de negocios que la entidad defina una política de gestión de los activos financieros, donde dice dónde quiere invertir esos excedentes o dónde prefiere invertir esos excedentes y de acuerdo a qué, al nivel de riesgo que quiera asumir. Recuerde que entre más rentabilidad da, mayor es el riesgo. O ya sea un instrumento, o sea un riesgo de mercado, o sea un riesgo de mercado, o un riesgo de tasa, o un riesgo del emisor, cualquiera de los flujos. Entonces me dice, de acuerdo a la forma como usted quiera manejar estos instrumentos financieros, entonces establezca una política para gestión de esos estados financieros, para que usted me diga cómo los está midiendo. Y también depende de qué, de los flujos de efectivo esperados. Entonces, quiero invertir en un CDT a 2 años que me paga una rentabilidad cero mínima, o quiero irme a algo más arriesgado. Todo eso dependerá de la política. Recuerden que las compañías que manejan un gran nivel de inversiones desde el enfoque de la administración de liquidez, esta política debe ser aprobada por la junta directiva, por el gerente financiero o por el representante legal. Pero lo importante en estos casos, yo les invito a los contadores, que son los que hacen los registros contables, a que pidan esa política. ¿Cuál es esa política? Porque hoy ustedes están, mañana no están. Llega una visita a la administración tributaria y le dice, ¿usted por qué lo manejó? Como lo vamos más adelante, a ver, por costo amortizado. No sé, porque así se venía manejando. No, porque estimé. ¿Dónde está la política que determinó la compañía para saber
si usted lo debía manejar al valor razonable o al costo amortizado. Entonces, los invito a que las empresas que tienen unas inversiones importantes en estos instrumentos financieros, que tengan el soporte, que sea la política como se están manejando, como quiere la administración de la compañía invertir estos recursos, los niveles de riesgo que quiera asumir y teniendo en cuenta cuándo quiere recuperar pues esas platas, o sea, los flujos de efectivo esperados. Y también vamos a ver desde el enfoque de la estrategia, que son ¿qué? Inversiones en sociedades que pueden ser ya sean controladas o asociadas o acuerdos conjuntos. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Si yo estoy frente a una compra de acciones de Ecopetrol, donde voy a comprar el 5% de la compañía, pues no estoy con un enfoque de estrategia, estaré con un enfoque de administración de liquidez. Mientras que si yo estoy con comprar el 40% del grupo de éxito, ya estoy con un enfoque de estrategia. Entonces, la forma de reconocimiento y medición de estas inversiones operan normas fiscales y contables diferentes, ¿sí? Entonces, los invito a revisar esta parte y porque el tratamiento fiscal también depende del manejo contable que yo le dé a este tipo de inversiones. Entonces, desde el punto de vista de la administración de la liquidez, ese es el tema contable, ¿cómo las clasifico este tipo de inversiones? Las clasifico dependiendo de la medición posterior, ¿sí? Entonces, si es un instrumento que lo mido a costo amortizado, es porque la entidad tiene la intención exclusiva de mantenerlo hasta el vencimiento. Y la rentabilidad va a provenir de esos flujos de efectivos contractuales que tenga el instrumento. Es decir, usted puede tener un CDT y ese CDT lo que quiere hacer es no asumir riesgo, lo voy a tener a 6 meses, lo voy a tener a 1 año. Entonces, en ese momento, como la intención exclusiva es mantenerlo hasta que se me venza, lo tengo que reconocer a costo amortizado. Esto es importante porque tiene un efecto contable que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando yo digo la clasificación la voy a hacer a valor razonable con efecto a resultados, ¿cuándo lo debo medir o cuándo se clasifica dentro de este grupo? Cuando la entidad tiene la intención exclusiva de negociarlo. Dependo del comportamiento de mercado. Es decir, tengo unas acciones de Ecopetrol o de Bancolombia y en el momento en que suba o baje, puede ser el valor de la acción, la vendo. Solamente la tengo con el objeto de negociarla obviamente en el momento en que la acción tenga un mayor rendimiento. Pero si yo veo que hice una inversión en una sociedad y que las acciones empezaron a bajar de precio, pues me toca salir de ellas inmediatamente. Acá también pueden estar incluidas los TES, los bonos, los mismos CDTs, ¿sí? Pero cuando yo tengo la intención exclusiva de negociarlos. O sea, un CDT que yo compro hoy porque tengo liquidez y espero venderlo en 2 días o en 8 días o en 1 mes. Entonces, ese CDT lo dejo de medir o no lo voy a medir al costo amortizado, sino al valor razonable con efecto a resultados. ¿Por qué? Porque la intención exclusiva es negociarlo. O también se clasifican este tipo de inversiones cuando al valor razonable con efecto a ORI y cuando opera o cuando debo aplicar esta reclasificación. Cuando la entidad no tiene la intención exclusiva de mantenerlo hasta el vencimiento ni de negociarlo. O sea, no sé qué voy a hacer, ¿sí? No sé si lo voy a tener hasta el vencimiento, pero tampoco sé si dependiendo del comportamiento de mercado lo voy a negociar o no. Cuando esto sucede, entonces este instrumento financiero se mide en la medición posterior, se va a medir con efecto en el ORI. También tenemos en este caso como ejemplo, si yo compro el 5% de las acciones de un grupo económico, entonces las iré a medir a valor razonable con efecto a ORI, ¿sí? Porque la intención exclusiva que yo tengo en este caso es mantenerlas simplemente para que me gire unos dividendos o mantener invertido mis excedentes de liquidez, tenerlos ahí, que me dé unos dividendos en lugar de tenerlos en un CDT o en lugar de tenerlos en la cuenta de ahorros, los dejo invertidos allá. Entonces, ese instrumento financiero lo debo medir a valor razonable con efecto a ORI.
También ahí se puede igualmente reclasificar, incluir los TES o los bonos, cuando esa sea la intención. O sea, no sé qué hacer con los dos. Aquí es importante que tengan en cuenta que las inversiones que yo tenga en acciones no se pueden medir a costo amortizado. ¿Por qué? Porque no tengo un contrato donde tenga obligaciones contractuales, no hay una tasa de interés, no hay un vencimiento. Entonces, las acciones que tenga no se pueden medir al costo amortizado. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué pasa? Que estos tipos de instrumentos ya no se clasifican como veíamos en la parte contable, desde con el enfoque de la medición posterior que haga, sino se clasifican en inversiones de renta fija o inversiones de renta variable. ¿Cuáles son las inversiones de renta fija? Son aquellos títulos cuya estructura no varía durante su vida útil, durante su vida. Ejemplo, un CDT, un bono, un TES o un TIS. Esos son reclasificados o reconocidos como inversiones en renta fija desde el punto de vista tributario. Y las inversiones en renta variable son aquellas inversiones cuya estructura financiera varía durante su vida. Ejemplos, las acciones, las cuotas de interés social. Entonces, acá tenemos una diferencia entre la clasificación contable versus la clasificación fiscal, pero todas tienen que llegar a un mismo fin. Por eso era importante que lo tengan claro. Entonces, ¿qué me dice la norma fiscal respecto a las inversiones de renta fija? Recuerde que son los CDTs, los títulos, los bonos, renta fija, no modelo de clasificación de acuerdo al valor de medición. Entonces me dice, estos títulos cuya estructura no varía durante su vida útil, que son renta fija, se deben el costo fiscal, es el valor pagado en la adquisición más los intereses realizados linealmente y no pagados desde la fecha de adquisición o la última fecha de pago hasta la fecha de enajenación. Esto me lo dice el artículo 71-1 del estatuto. ¿Y qué me dice el artículo 271 del estatuto para efectos del valor patrimonial? Es decir, el valor por el cual lo voy a incluir en mi renglón de inversiones. Me dice, este tipo de títulos de renta fija, el valor patrimonial es el mismo costo fiscal. Entonces, hay homologación porque en este caso mi valor patrimonial es el mismo costo fiscal. Y ya, pero sabemos que para las entidades vigiladas por la superfinanciera sí utilizan los sistemas especiales de valoración de inversiones, pero pues en nuestro diario, en nuestro mercado objetivo, pues no tenemos acá las entidades financieras, entonces pues no nos aplicaría para este ejemplo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que hay unos títulos de renta fija que, de acuerdo con el 271, tengo que medirlos por la tasa o que reconoce anualmente la DIAN. Esto es una circular que nos publica anualmente la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, donde me dice todos estos instrumentos que cotizan en bolsa, no todos, algunos, cuando cotizan en bolsa, ella saca una resolución donde está el valor promedio que tuvo de cotización en el último día del año del mes de diciembre y me dice, ese es el valor patrimonial por el cual usted debe declarar esos títulos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Revisar si dentro de mis estados financieros, de información financiera, tengo este tipo de inversiones y compararlo contra la circular que saque la DIAN para mirar si ese título está ahí. Si está ahí, el valor patrimonial, no el costo fiscal, el valor patrimonial se estima de acuerdo con esta circular. Para el año 2020, para la renta del año 2021 no ha publicado todavía la resolución, por eso estamos a la espera. El año pasado fue publicada en febrero, pero a la fecha todavía no ha sido publicada. Y bueno, entonces en este ejemplo que tengo, si yo tengo un título, puede ser un bono, un CDT, lo que sea, cuyo valor nominal son 250 millones de pesos y el promedio de transacción en bolsa según esa circular fue el 107.28, que significa que yo multiplico mi valor nominal por el promedio de la transacción en bolsa y ese es el valor patrimonial, que serían 268, que es el que voy a llevar a mi declaración de renta. Bueno, respecto a los títulos de renta fija,
Entonces ya vimos que pues son los CDTs, los títulos, los bonos, que son medidos, me dice la norma fiscal en el artículo 33, me dice, esos títulos de renta fijo que son medidos a valor razonable, ¿qué tratamiento tributario tienen el impuesto sobre la renta? Y me dice, el ingreso por concepto de dividendos de intereses y rendimiento financiero se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Y el cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido en el título, el tiempo de tenencia durante el año o periodo. Entonces, acá hay una diferencia entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal en el PIG de este título de títulos. Me dice, la utilidad en la enajenación del título de renta fija se realizará al momento de su enajenación y estará limitada está determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título. Tengan en cuenta acá que una cosa es el valor patrimonial y la otra es el costo fiscal. Entonces, cuando voy a determinar la utilidad o la pérdida de esa inversión, tomo en cuenta es el costo fiscal y no el valor patrimonial. Entonces, para efectos patrimoniales, ese CDT, si lo tuve a 31 de diciembre del año anterior, lo medí, si el instrumento cotizaba en bolsa, entonces, para efectos tributarios, tuve en cuenta la circular que emitió la DIAN en el año anterior. Pero cuando yo voy a determinar la utilidad o la pérdida, no tomo ese valor como costo fiscal, porque ese no es mi costo fiscal, ¿sí? El costo fiscal, ya la norma me decía que es el costo de adquisición más los intereses causados a la tasa lineal que se generaron entre la fecha inicial y la fecha de vencimiento que no se habían cobrado. Y me ratifica el artículo 33 que esos instrumentos de renta fija son los CDT, los TES, todos estos tipos de títulos. ¿Qué me dice el artículo 33, raya 1 del estatuto? Que los títulos de renta fija que son medidos a costo amortizado para efectos tributarios también se miden a costo amortizado. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, los ingresos, costos y gastos se entienden realizados de conformidad con lo previsto en el primer inciso de los artículos 28, 59 y 105 del estatuto, que son realización de ingresos, que se entienden realizados cuando se realizan contablemente, los costos realizados, el artículo 59 y el 105, la realización de la deducción. Entonces, se van a costo amortizado. ¿Cuáles títulos serían medidos a costo amortizado? Los que tengo con el objeto de tenerlos hasta el vencimiento. Los que mi intención exclusiva es mantenerlos hasta el vencimiento. Ese tipo de inversiones son inversiones de renta fija que se miden a costo amortizado. Como se miden a costo amortizado, para efectos contables se medirán a costo amortizado. Por eso era importante haber hecho la pasada muy general por el tema de los instrumentos financieros. Acá tenemos un resumen para que ustedes vean dónde pueden tener diferencias en la medición de estos títulos, de estos instrumentos financieros. Entonces, vamos a ver. Cuando el instrumento sea una inversión negociable, medidas a valor razonable, ¿cuáles serían? Ejemplo, un CDT cuya finalidad quiero negociarlo a cualquier momento. Entonces, para efectos de balance, lo mediré en su medición posterior. Bueno, en su medición inicial, recuerden que todos estos instrumentos financieros se miden a valor razonable, más en los inversiones negociables, la comisión que yo pago o el costo de la transacción cuando el instrumento negociable, cuando es un instrumento de renta fija, de negociable, el valor de la comisión afecta el PIG. En los otros casos, sí, la comisión afecta el valor patrimonial, el costo del título. Entonces, para efectos contables lo mediré en su medición posterior a valor razonable. Fiscalmente será el costo fiscal. En cuanto a PIG, el rendimiento afectará el rendimiento al valor razonable, entonces determinaré la utilidad o la pérdida en la venta también a valor razonable. Fiscalmente es el rendimiento lineal, la utilidad o la pérdida en la venta, que sería el precio menos el costo fiscal. Entonces, acá sí voy a tener diferencia, a pesar de que los dos se están midiendo a costo amortizado, entonces, a valor razonable, perdón, uno los hago con un enfoque de valor razonable y lo otro de realización. O sea, voy a tener diferencia o debo tener también efecto en el PIG.
Cuando son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, miradas a costo amortizable, o sea, hasta que se venza el título. Entonces, para efecto contable lo mido al costo amortizado, para efecto fiscal al costo amortizado, pero para efectos del PIG el rendimiento se va a tomar a costo amortizado y la utilidad se determina a costo amortizado. Para efecto fiscal voy a tener el mismo tratamiento, o sea, acá no voy a tener diferencia entre lo contable y lo fiscal en PIG. Cuando son inversiones disponibles para la venta, cuando medidas a costo amortizado, o sea, es decir, porque no sé si las voy a dejar o las voy a vender, si las voy a mantener al vencimiento o las voy a negociar dependiendo del comportamiento del mercado. Entonces, para efectos de los estados financieros, se medirán a costo amortizado más o menos el ajuste que resulte al valor razonable con cambio al ORI. Y fiscalmente las medido fiscalmente las reconozco por costo amortizado. Recuerden que las partidas que contablemente se miden al valor razonable, al valor razonable con cambio a ORI no tiene efecto en los estados financieros, en la declaración de renta, sino hasta el momento en que se realice ya la transacción. En cuanto a PIG, esto se medirán el rendimiento o costo amortizado, depende, con el ajuste al valor razonable al ORI y utilidad o la pérdida en la venta del título. Y para efecto fiscal también voy a tener el rendimiento a costo amortizado y la utilidad o la pérdida en el momento de la venta del título medida a costo amortizado. En el caso de las inversiones de renta variable, recuerde que acá están las acciones, ¿sí? Entonces, si es una inversión en una subsidiaria, pues es porque tengo control, tengo más del 50%, tengo que hacer consolidación y la edición posterior va a ser al método de participación patrimonial. Si tengo inversiones en asociadas, porque tengo influencia significativa, porque tengo más del 20 y hasta el 50. El método de la medición posterior se hace por el método de participación patrimonial. Cuando son inversiones negociables, acuérdense, las acciones de Ecopetrol, cuando las compro con la intención exclusiva de venderlas, pues no tengo control, tengo menos del 20%. Acuérdense que desde el punto de vista legal, estas sociedades no puede tener un inversionista más del 10% de estas inversiones, entonces tienen menos del 20%, y si cotiza en bolsa, será el precio de bolsa, la medición posterior, y si no cotiza en bolsa, será el costo. Y el tema de los acuerdos conjuntos, que entonces dependerá de la modalidad del negocio, si es un negocio conjunto o una operación conjunta. Bueno, esto es para efectos contables. Para efectos fiscales que tengo, el artículo 74-1 y el artículo 73 me definen el tratamiento tributario y me dice, las inversiones de renta variable, el que tenemos que son las acciones, el costo fiscal es el valor de adquisición, más los ajustes por inflación hasta 2006. ¿Qué hemos visto? Que hay inversiones en acciones que se adquirieron hace muchos años y que para efectos contables, en el momento de la adopción, sabemos que estos ajustes por inflación se eliminaron, se tenían que eliminar. Y para efectos fiscales, muchas de las personas también los eliminaron. Recuerden que la eliminación solamente aplicaba para efectos contables, no para efectos tributarios. Entonces, si yo tengo acciones anteriores hasta 2016 o a 2016, yo tendría que tener como mayor valor de ese costo fiscal el ajuste por inflación. Los invito a que revisen si ustedes tienen inversiones en acciones que sean anteriores, o sea, que se hayan adquirido hasta 31 de diciembre de 2016. El valor patrimonial. Entonces, en este caso, el valor patrimonial, también me lo dice el artículo 272, es el costo fiscal. O sea, lo que yo tenga acá como costo fiscal va a ser mi valor patrimonial. Ya hablamos que las entidades que utilizan sistemas especiales de valoración, como el caso de los bancos, será lo que resulte de la aplicación de estos mecanismos de valoración de inversiones que se determinan para ellos. El tema que yo tengo de los ajustes fiscales por el artículo 70. Entonces, recuerden que, para efectos fiscales, la administración tributaria siempre había dicho que para que me aceptara como costo fiscal el valor de los ajustes fiscales que contempla el artículo 70, que yo tenía que tenerlos como costo fiscal en la declaración de renta del año anterior al de la enajenación. O sea, si yo tengo una inversión que yo tengo muchos años y le podía hacer reajuste fiscal por el artículo 70, entonces la administración me ha dicho, para que yo le acepte el costo, tiene que
haberlo declarado en el año anterior por este valor. Sin embargo, en el concepto de la DIAN de diciembre, es el concepto 100, 202, 28, 192, 520 del 6 de diciembre del 2021, que nos dijo que no necesariamente, que usted puede calcular o recalcular ese costo de esa inversión sin que implique que esté en la declaración de renta del año anterior. Entonces esto es bueno y ahora sigue siendo más opcional, si lo dejo o no lo dejo. Recomendación, si ya lo traía como costo fiscal porque mi propósito es venderlo en un momento dado y quería tener un mayor costo, pues ya no lo puede eliminar. Por lo menos déjelo congelado con el costo fiscal que fue el que reconoció a 31 de diciembre del 2020. Acuérdese que el valor patrimonial es el costo fiscal. Y si usted reconoció ese ajuste fiscal como mayor valor de la inversión desde años atrás, porque la idea es venderlo en el tiempo, entonces ya no lo puede desaparecer. Lo que tiene opción es ya no lo ajuste, si quiere, no quiere subir el patrimonio, ya no lo ajuste en la declaración de renta del 2021, porque mientras que este concepto continúe vigente, porque es la otra, mientras este concepto continúe vigente, pues no es necesario, usted sí lo puede utilizar como costo fiscal en el momento de la enajenación de las acciones. En los títulos de renta variable, que son medios a valor razonable. Entonces, ¿qué me dice el artículo 33 del estatuto? Estos instrumentos que son medios a valor razonable, los ingresos, costos y gastos devengados de estos instrumentos no serán objeto de impuestos sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de la enajenación o liquidación, lo que sucede primero. Y me precisa que acá están las inversiones en acciones. Entonces, acá ¿qué tenemos? Otro resumen, donde me dice, siendo una inversión negociable, pero que son renta variable, es decir, ejemplo, acciones de Ecopetrol, acciones del Grupo Argos, acciones de Banco. Nidia, acabamos de bloquear el micrófono. ¿Nos ayudas validando, por favor? ¿Me escuchas? Sí, señora. Ya volvimos con tu sonido. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, ¿qué me dice? Perdón, segundo. ¿Me escuchas, Aura? Sí, ya te estamos escuchando, Nidia. Si quieres, perfecto. avanza con la exposición y te aviso si tenemos algún corte. Perfecto. Entonces, ese tipo de inversiones negociables que son medidas a valor razonable, entonces, para efecto de P&G voy a tener diferencia, ¿sí? Las disponibles con control. Entonces, recuerde que para efectos patrimoniales, estas inversiones se manejan al costo más el método de participación patrimonial, el ajuste que resulte al método de participación patrimonial. Y fiscalmente se miden al costo. Entonces, en P&G, en la parte patrimonial, en el valor patrimonial voy a tener diferencia. En la parte contable, esta variación que me resulta para efectos contables de las diferencias del método de participación patrimonial es lo que me va a generar ingreso, ¿sí? En las sociedades controladas o en las entidades, en las sociedades asociadas, en las sociedades o controladas. Entonces, acá voy a tener el efecto en P&G va a ser la variación del método de participación patrimonial. Pero para efecto fiscal solamente voy a tener los dividendos y participaciones que efectivamente se abonen en calidad de exigibles durante el año, más la utilidad por enajenación o pérdida de la inversión. Entonces, acá también voy a tener diferencia.
en estas inversiones con control. En inversiones sin control, ¿cuáles son? Esas que tengo menos del 20%, simplemente tengo una inversión en una sociedad, son un socio minoritario, o también son las acciones que tengo del grupo Argos o que no quiero vender, ¿sí? Si no la tengo es para ganarme un rendimiento. Entonces, ahí también voy a tener diferencia en el balance, porque para efectos del balance las tendría que medir al valor razonable con ajuste a ORI, y para efectos fiscales solamente el costo. Para efectos del PIG, voy a tener los dividendos o participaciones que me entrega, ya sea la entidad donde tengo menos del 20% o que me entrega o me paga el grupo Éxito, donde sean las acciones, porque son sin control. Y para la parte fiscal solamente tengo dividendos o participaciones y la utilidad que resulte por la enajenación o liquidación de la inversión. Acá vamos a ver un ejemplo muy rápido de las acciones que no cotizan en bolsa. Entonces, tenemos un costo a 31 de diciembre del 2020 que contablemente tiene está medido por el valor razonable, por el método de participación patrimonial posiblemente, que es de 3.855.000. Para efecto fiscal, recuerde que es el costo fiscal, 2.825.000. Acá tenemos una diferencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en el año 2021? Que las compras realizadas en el año grabable van a ir tanto contable como fiscal, no voy a ver diferencia. Las capitalizaciones realizadas en el año, incluida la prima, ¿sí? Ir a ser mayor valor de la inversión, tanto contable como fiscalmente. Los dividendos recibidos en efectivo. Entonces, si a mí la entidad de la que tengo esta inversión, que no cotiza en bolsa porque me distribuyó unos dividendos, esos dividendos, como en el año anterior, lo que yo hice fue reconocer como ingreso la utilidad que me correspondía como asociado, como de la otra sociedad. Entonces allá ya reconocí el ingreso, pero acá reconocí el ingreso, perdón, en el año anterior como PIG contra mayor valor de la inversión. Entonces acá cuando me distribuyen estos dividendos, lo que hago es restar el valor de la distribución de esos dividendos. Esto no tiene efecto en el costo fiscal. Y los reajustes del artículo 70, que también no son opcionales. Estos no aplican para efectos contables y sí aplican para efectos fiscales. Es igual opcional como lo hablamos en las diapositivas anteriores. Entonces, esto es un caso de los que ustedes pueden tener en sus compañías para que revisen en el momento de la elaboración de la declaración de renta. De las acciones que no cotizan en bolsa, de las acciones que cotizan en bolsa. Entonces, el costo fiscal a 31 de diciembre del año 2020 va a ser el costo histórico más el reajuste de bolsa. Ejemplo, acá teníamos también diferencia entre lo contable y fiscal, acuérdese, porque este ajuste al valor de bolsa no me afecta el costo fiscal de la inversión, me afecta contablemente, me afecta mayor valor de inversión con efecto en ORI. Los ajustes, y acá tenemos el ajuste al precio de bolsa. Durante el año 2021, en el ejercicio fue 125.000 pesos, es decir, hacer el costo contable 2.950. Para efectos tributarios, irá siendo el costo fiscal, quiere decir mi costo de adquisición más las operaciones. En este tipo de inversiones en moneda extranjera, tenemos que tener y no perder de vista qué es lo que nos está pasando con la diferencia en cambio. Entonces, acordémonos que el propósito o la idea de cuando yo tengo este tipo de inversiones es la necesidad de controlar el movimiento de entradas y salidas de las divisas y la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Entonces, ¿qué me dice el artículo 269 para todos los activos? Me dice, el valor patrimonial se estima en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a esa misma tasa del reconocimiento inicial. Me dice, ¿qué me dice respecto al tema de los ingresos? Me dice, el ingreso grabado, el costo gasto deducible, corresponderá a la diferencia entre la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial y la tasa representativa del mercado del momento de la enajenación, pago o liquidación de la inversión. También, de acuerdo con la norma de transición del 291, ¿qué me dice? Me dice, los activos en moneda extranjera a 31 de diciembre del 2016, diferentes a inversiones en sociedades extranjeras, mantendrán su valor patrimonial determinado a dicha fecha. Y ese será mi costo fiscal. Entonces, tengo que tener en cuenta que si yo tenía, para efectos fiscales, si tenía un inmueble en el exterior, tenía unas acciones en el exterior y que ya las tenía a 31 de diciembre del 2016, tienen una norma de transición aplicable.
Entonces, si son inversiones en cualquier otro activo, cuentas por cobrar, inmuebles, vehículos, que ya lo tenía 31 de diciembre, irá a ser mi valor en dólares por la TRM, la tasa representativa del mercado, del 1 de enero del 2017 o 31 de diciembre del 2016, que es la misma tasa. Para el caso de las inversiones en sociedades extranjeras que no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, hay otra, en la norma de transición me menciona un tratamiento diferente que venía desde el año 2014. ¿Y qué me dice? Que las inversiones adquiridas antes del 1 de enero de 2015 van a tener un tratamiento y las inversiones adquiridas a partir del 1 de enero de 2015 tendrán un tratamiento diferente. Entonces, ¿qué me dice acá para el costo fiscal? Me dice, para las adquiridas antes del 1 de enero del 2015, según la norma de transición, el costo fiscal a 1 de enero del 2017 será el valor patrimonial a 31 de diciembre del 2015 de dichas inversiones. ¿Cómo lo determino? Valor en dólares, TRM, del 1 de enero de 2015. Y para las acciones adquiridas a partir del 1 de enero del 2017, su costo se determinará con la tasa representativa del mercado del momento del reconocimiento inicial de la inversión. Recuerden que también nosotros lo hemos visto. Una cosa es la fecha de reconocimiento inicial de la inversión, no es la misma tasa de negociación de las divisas. Ejemplo, si yo tengo una inversión en el exterior, ¿cuándo yo me volví dueño de esa inversión? El día que me hicieron la emisión de acciones, el día que me emitieron el título. Entonces, puede ser que la fecha en que me emitieron el título sea en un año y la fecha en que yo giré las divisas fue en otro año. Entonces, ¿cuál será mi reconocimiento inicial? La fecha en que yo me volví dueño de esa sociedad, la fecha en que me hicieron la emisión de acciones, me expidieron mi título, no la fecha de giro. Esa diferencia que se va a presentar con la fecha de giro de esas divisas, eso irá a ser diferencia en cambio realizada, porque hay un abono. Hay un abono al reconocimiento inicial. Entonces, esa diferencia en cambio irá a ser una diferencia en cambio posiblemente deducible, ¿sí? Como me dice la norma, que esa diferencia en cambio va a ser deducible. Pero en ese momento no es lo mismo la fecha de reconocimiento inicial de las inversiones y la fecha de giro de las divisas. Son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Bueno, otra cosa acá que les menciono, porque ¿qué he visto? Que las personas están buscando como este tipo de inversiones en sociedades son de obligatoria canalización por el Banco de la República, entonces, ¿qué pasa? Que las personas buscan que el valor fiscal de la inversión sea el mismo valor que aparece en el Banco de la República, en pesos. No le tiene que cuadrar. Lo que usted tiene que controlar es que el valor de las divisas que entraron y el valor de las acciones que dice el formulario que diligenciaron, que antes era el formulario 4, es la misma cantidad de acciones y el mismo monto en dólares que tiene que tener en su contabilidad, medidos a diferentes tasas. Porque, por ejemplo, para efectos del Banco de la República, será la fecha de negociación. Y eso es lo que le va a aparecer allá. Cuando usted pide un estado del Banco de la República, ¿qué le aparece? Las acciones, los dólares y posiblemente le sale a uno, si lo diligenció bien en su momento, el valor en dólares, que fue el valor de negociación de esas divisas. Pero ese no es un reconocimiento inicial de la inversión. Su reconocimiento de reconocimiento de la inversión fue cuando les pidieron ese título. Si fue porque yo constituí la sociedad, si fue porque yo compré las acciones, pues será la fecha que dice el contrato de compraventa de las acciones, cuando yo compré esas acciones del exterior. Porque seguramente, estoy casi segura, nunca me va a concordar la fecha del reconocimiento de la inversión versus la fecha de giro. Entonces, también les recomiendo que tengan en cuenta ese caso. En el tema de la diferencia en cambio, ¿qué pasa? Con esto nos hemos encontrado en varias sorpresitas porque se pierde de vista el tema de la diferencia en cambio. Entonces, en este ejemplo que les voy a mencionar o que les estoy presentando, tenemos un ejemplo de una compra de 2.500 acciones por $56,000 a una TRM de 2.972. Pues esto es un reconocimiento inicial de 166 millones de pesos. Vendo mis inversiones después de 2 años de posesión. Las vendo en $64,000. Es decir, que tuve una utilidad de $8,000. Me gané $8,000. Pero, ¿qué me dice la norma? Cuando usted vaya a tener
el efecto, tiene que reconocer el efecto de la diferencia en cambio. Mire que a diferencia con lo que pasaba anteriormente, usted usted ajustaba ese tipo de inversiones con la TRM al cierre de los ejercicios. Con la ley, con la reforma del 2014 se dejaron de ajustar por la tasa de reconocimiento inicial. Usted no volvió a reconocer en el tiempo la variación de la tasa representativa. Entonces, en el momento, ese es el cambio de la norma. Entonces, usted en el momento en que está vendiendo la inversión, cuando está vendiendo la inversión, por eso es que la TRM se reconoce por la diferencia entre las dos TRM. Entonces, aquí vemos que por efecto de TRM me estoy ganando $1,036. Entonces, para efectos numéricos, cuando yo cojo el valor de los 64,000 pesos por la TRM de la liquidación, me da 256, pues me estoy ganando una utilidad de 90 millones de pesos. Pero no es cierto que usted coge los 90 millones y como son mayores de 2 años le aplica el 10%, no es así. Usted primero tiene que reconocer el efecto que tiene los $56,000 en el tiempo en que no reconoció la diferencia en cambio. Entonces dice, por efecto de diferencia en cambio se ganó 1,036. Entonces, 1,036, que es la diferencia en los dólares por los $8,000, ¿cuánto me da? Me da 64,000, me da 66 millones de pesos. Estos 66 me van a tributar para el año 2021 a la tarifa del 31%, o sea, es decir, me va a pagar como renta líquida 20,500,000 pesos. Y la diferencia sí es ganancia o pérdida en la utilidad, que son estos $8,000 que me gané, pero medidos a la misma tasa de reconocimiento inicial. Si ven que en el ejercicio los 8,000 se reconoce la diferencia en cambio, pero a la misma tasa, y esa es a la misma tasa es que me da la ganancia ocasional, pero la diferencia en las TRM es lo que me da la diferencia en cambio. Entonces aquí puedo tener que no me tocaba pagar un impuesto de 9 millones de pesos, sino que me toca pagar un impuesto de 21 millones de pesos. Entonces tengan en cuenta la importancia del manejo y el control de las divisas y las tasas de cambio. En este caso tenemos un ejemplo también para que lo vean cuando me da pérdida. Entonces, yo tengo una inversión, perdí $8,000, o sea, es decir, pero mire que acá por TRM, a pesar de que perdí $8,000 en la inversión, por diferencia en cambio sí gané. Entonces, sobre esto que tengo de la venta, que la inversión tenía 56 versus los 48, sobre estos 200 tengo que reconocer una diferencia en cambio. Y la diferencia, y así será pérdida en la venta de las acciones. Entonces, acá voy a tener una pérdida de 30 millones de pesos y una utilidad por diferencia en cambio, un ingreso por diferencia en cambio de 9 millones de pesos, que son los $200 de diferencia en tasa versus los 48,000 pesos en el cual vendí la inversión o liquidé la inversión. Ustedes tengan en cuenta. En el tema de las acciones también es importante que ustedes tengan de vista que el artículo 90 del estatuto me establece un manejo especial para cuando yo voy a enajenar acciones y me dice que si son acciones de sociedades nacionales que no cotizan en bolsa o que la bolsa no es de reconocida idoneidad, según lo establece la DIAN, se presume que el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%. ¿Y qué también me dice esta norma? Que cuando yo tengo operaciones de venta con vinculados económicos del exterior, estas operaciones no se regirían por esta norma, sino la norma de precios de transferencia, que sería en este caso el artículo 60-3 del Estatuto Tributario. Entonces, como les decía Jacqueline, tengan en cuenta que no hay solamente vinculación. Entonces, puedo tener operaciones con vinculados económicos del exterior, con vinculados económicos de zona franca o con terceros no vinculados que se encuentren en países de baja o nula imposición. Entonces, en el ejercicio, entonces, ¿cómo determino el 103 o el 30% adicional del valor intrínseco? Tomo el patrimonio contable, el número de acciones, el valor nominal y determino cuál es el valor intrínseco por acción. Entonces, acá me dice el valor intrínseco contable, que por allá me lo preguntan para efectos del reporte de socios o accionistas en medios. Recuerde que me lo preguntan, ¿cuál es ese valor intrínseco? Entonces, ese será el valor intrínseco contable, pero para efectos tributarios se supone que es incrementado en un 30%. Entonces, en este ejercicio, como ven, pues puede ser que el valor nominal sean 1,000 pesos,
El valor intrínseco contable son 6.605. Tengo una diferencia de 5.600. Pero para efectos tributarios no puedo vender por un valor inferior a 8.500. Entonces, son casi 1.500 de diferencia que tengo entre uno y otro. ¿Qué pasa si a mí en una operación me da diferencia? Se escrituró se vendió, se enajenó por un valor inferior, pues yo debería hacer el ajuste en la declaración de renta, para que lo tengan en cuenta. En derivados financieros, ¿qué me dice la norma? Que los saldos registrados en las cuentas del activo y el pasivo provenientes de derivados financieros no constituyen patrimonio ni deuda por corresponder a valoración de contratos no liquidados. Entonces, si yo tengo un derivado en mi estado financiero, yo tengo que eliminar para efectos tributarios tanto la parte patrimonial como el efecto que tenga en PIG o en ORI. Los ingresos y costos y gastos por esos instrumentos financieros no serán objeto de impuesto de la renta, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. También, ¿qué me dice esta norma? Que la utilidad fiscal que proviene de la negociación de derivados financieros, que sean valores y cuyos subyacentes estén representados en acciones que coticen en bolsa, ese ingreso va a tener tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, para que lo tengan en cuenta. Y tengan en cuenta que en las contabilidades de coberturas, las operaciones de los derivados financieros se registran en el ORI. Fiscalmente, los ingresos y gastos en ORI no tienen efecto tributario en el impuesto sobre la renta y el efecto fiscal se reconocerá cuando se reclasifique, ya sea al resultado o al patrimonio. En derechos fiduciarios, ¿qué me dice la norma? Que el valor patrimonial por el cual yo tengo que llevarle a mi declaración de renta se reconocerá en forma separada el activo y el pasivo. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me representa mi derecho fiduciario? Como que decimos, sería una depuración línea a línea. Yo tengo que reconocer los activos que tenga ese derecho fiduciario y los pasivos. Antes de la reforma del 2016, o sea, hasta 2016, que decía la norma, que usted la hacía por el neto, o sea, por la diferencia entre el activo menor y el pasivo, y ese era el valor por el cual usted declaraba ese valor patrimonial. Con la reforma del 2016 le dijo, no, usted tiene que reconocer de manera separada el activo y el pasivo. ¿Qué es un derecho fiduciario? Es toda participación en un contrato de fiducia. Ustedes tienen que validar que sus estados financieros tienen operaciones que representen contratos de fiducia. El tratamiento fiscal es, acá tiene que tener en cuenta que para efectos tributarios le aplica transparencia fiscal. También, ¿qué me dice la norma? Que el valor patrimonial de los derechos fiduciarios para el fideicomitente es el que le corresponde de acuerdo a su participación en el fideicomiso. ¿Qué pasa? Que si usted es dueña del 100%, pues pasa el activo del 100% de lo que tenga el balance de del fideicomiso a su declaración de renta. Pero si no tiene el 100%, tiene el 40, el 30, el 60, es sacar su participación del balance del fideicomiso y trasladarlo a su declaración de renta. ¿Qué obligación tiene la fiducia? Pues la norma me dice que la fiducia tiene la obligación de entregarme la certificación a favor del beneficiario fideicomitente y que debe ser suscrita por el revisor y por el contador, según el caso. ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo en la realidad es que la sociedad fiduciaria me está certificando cifras contables más no fiscales. Entonces, por ahí, cuando me pasan el balance de la fiducia, por ahí logro identificar muy poquitas partidas que yo vea que no van fiscal. Entonces, muchas veces puedo estar trasladando costos que no son o ingresos que no me corresponden, ¿sí? Entonces, es necesario tener claro esta información. Respecto a la renta bruta que se genera, ¿qué me dice la norma? Que el beneficiario deberá incluir en su declaración de renta los ingresos, costos, gastos devengados con cargo al patrimonio autónomo en el mismo año gravable en que se devengaron en el patrimonio. Y me dice que en las mismas condiciones tributarias con la fuente y la naturaleza, deducibilidad y concepto. O sea, ¿cómo lo tuvo el patrimonio? Hago transparencia fiscal. Lo que tenga ya en cabeza del fideicomiso me pasará a mi declaración de renta. Obviamente debería tener la depuración, o ya sea una certificación, o ya sea un detalle de qué es lo que yo tengo en las partidas de ingresos, costos y gastos para mirar si lo que estoy haciendo es pasando ingresos contables que no van, o sea, ingresos contables a mi declaración de renta y debe haber una depuración previa.
O lo mismo me puede estar pasando con los gastos. ¿Qué también me dice esta norma? Que se me va a causar el impuesto de renta o de ganancia ocasional en cabeza del constituyente cuando se transfieran participaciones a personas diferentes al constituyente. O sea, cuando usted cede los derechos fiduciarios que tenga de una inversión que tiene en un patrimonio autónomo, en un derecho fiduciario, se entiende que aquí hay enajenación y tengo que tener en cuenta las normas de ganancia ocasional. Si yo la tuve antes o después de 2 años, porque tendrá tratamiento de renta o de ganancia ocasional, que esos derechos fiduciarios. También me dice que el costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al patrimonio autónomo, que es el mismo costo fiscal. Y al cierre de cada periodo tendrán el tratamiento patrimonial que le corresponda al patrimonio autónomo. O sea, ¿qué tratamiento le da el patrimonio? En contratos de colaboración empresarial. ¿Qué vemos acá? Lo importante es que tengo que validar la posible diferencia que existe con el manejo contable. Recuerden que para efectos contables, este tipo de contratos pueden ser operaciones conjuntas, negocios conjuntos o una inversión como un instrumento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que si para efectos tributarios usted lo está reconociendo como un acuerdo conjunto, usted está registrando el valor neto, la inversión, los activos netos, como me dice por la norma. Pero para efectos tributarios no es válida esa figura, al menos que sea un instrumento financiero, ¿sí? Pero si usted le dio, porque tiene control, le dio tratamiento de acuerdo conjunto, contablemente lo puede hacer, pero fiscalmente tiene que declararlo como si fuera una operación conjunta, línea a línea. Entonces, ¿qué me dice el artículo 18? El estatuto me dice, los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos deberán ser reconocidos por cada uno de los partícipes en proporción al porcentaje de participación en el contrato. Y me dice, cada uno de los partícipes deberá verificar la procedencia de los costos y deducciones de conformidad con el 107. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más recomendable en estos casos? Que el socio gestor me entregue certificación y que me diga que de eso es contable, o sea, una certificación para efectos contables y una para efectos fiscales, porque si hay costos y gastos o ingresos no realizados, pues yo estaría llevando a mi declaración de renta también ingresos no realizados o costos no deducibles. Entonces, es importante la certificación. ¿Qué también me contempla esta norma? Que el partícipe gestor será el único que se puede descontar en su declaración de renta las retenciones que le efectuaron, retenciones de renta, ¿sí? Él no se las puede trasladar al socio oculto en función de su participación, sino él es el único que se lo va a tomar en su declaración de renta. Y recuerden que cuando hay este tipo de inversiones, ya sea que contablemente se midan, contablemente se reconozcan como un negocio conjunto o como una operación conjunta, tributariamente lo tengo que abrir como si todo fuera operación conjunta. Los dos fueran operación conjunta. Y en este caso, el partícipe gestor no se puede llevar fiscalmente el gasto o la utilidad a su declaración de renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para efectos tributarios, el socio gestor debe restar de sus ingresos, costos y gastos la parte que le traslada a los partícipes ocultos, tanto de ingresos, costos y gastos. O sea, no es como el tratamiento que existía antes, que el gestor se llevaba si hubo una utilidad o una pérdida. No, ya no lo puede hacer. Lo que hace tributariamente es resta de sus ingresos fiscales, los ingresos fiscales que le traslada al socio oculto, resta de sus gastos deducibles, los que les traslada al socio oculto, ¿sí? Igual para todas las partidas del PIG. También, ¿qué me dice esta norma? Que el socio gestor no deberá practicar retención en la fuente cuando le traslade la participación al socio oculto. ¿Por qué? Porque no le está trasladando una utilidad, le está trasladando, es una fracción del negocio, ¿sí? Entonces, que no me debe hacer retención en la fuente porque no me está trasladando utilidad, es una fracción del negocio. Que también me dice esta norma para que lo tengan en cuenta y por los diferentes cambios que han habido en este tema del IVA y la renta, las diferencias entre renta e IVA, que como decía Jacqueline, yo no puedo pretender que no tenga diferencias entre IVA y renta, las voy a tener más cuando tengo todos este tipo de contratos. Entonces,
el partícipe gestor será quien facture, recaude, declare y pague el IVA o el impuesto al consumo, cualquiera de los dos. De igual forma, es quien tiene derecho a solicitarse los impuestos descontables. En este caso, los ingresos declarados en renta por el partícipe gestor no van a coincidir con los ingresos declarados por el mismo gestor en las declaraciones de IVA. No se preocupe, tranquilo, lo único que tiene es que tener la conciliación. ¿Por qué? Porque tiene esas diferencias, que si tiene un contrato de colaboración empresarial, pues ahí tiene su justificación. Igual forma, ¿qué me dice qué me dice la norma? Que los ingresos declarados en renta por el partícipe gestor y el valor de la retención en la fuente, en su declaración de renta. Y también me dice que la autorretención especial de renta, tanto el socio gestor como el socio oculto deberán liquidar y pagar la autorretención sobre la parte que le corresponde. Entonces, pues todavía no conocemos casos que las haya cuestionado, pero seguramente va a empezar a pasar. O sea, si yo tengo liquidaciones parciales, pues cada vez que tenga una liquidación parcial, que ya se reconoce para efectos tributarios, yo tengo como socio gestor que pagar la autorretención especial únicamente sobre la parte que me corresponde de esos ingresos, y sobre la parte que le traslado al socio oculto, él debería reconocer la autorretención sobre esa parte. Acuérdese lo que les comentábamos del programa que inició la administración tributaria para verificar por qué los ingresos que yo incluyo en las declaraciones, la base que yo incluyo en las declaraciones de retención en la fuente para liquidar la autorretención no corresponden con los ingresos que declaro en renta. Entonces me está pidiendo explicaciones, entonces tengan mucho cuidado. Respecto al 2516, ¿qué me dice? Que registren las inversiones efectuadas en instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio, transacciones relacionadas por compromisos de compra-venta, los rendimientos financieros, ya sea por las fluctuaciones del precio o porque se espera mantenerlas hasta el vencimiento, que las inversiones en controladas, donde tenga influencia significativa, control, sean inversiones de negocios conjuntos, instrumentos de patrimonio, instrumentos de cobertura, derechos fiduciarios. Y también en el 2516 me toca incluir el valor que tengo contablemente por concepto de deterioros. Para efectos tributarios, ¿qué debo tener en cuenta? Lo que ya vimos, lo que dispone el artículo 271 del estatuto, y pues para el tema especial para las entidades que están vigiladas por la superfinanciera. Acá tenemos la estructura es la misma. Entonces, lo importante es que yo tengo que identificar, por eso íbamos a lo contable. Yo contablemente, ¿cómo tengo reconocida mi inversión? ¿Sí? Si la tengo al valor razonable con cambio a resultado, si lo tengo contabilizada al valor razonable con cambio a ORI, si la tengo por el método de participación o por el contrario, la tengo al costo. Como lo tenga contablemente acá, en sus estados financieros lo traslada al 2516. Efectuará los ajustes correspondientes, ya sean mayor o menor valor, y llegará al valor fiscal, ¿sí? Entonces van a haber unos ajustes en cada una de las inversiones dependiendo de usted cómo la tenga en su contabilidad para llevarla a su declaración de renta.